Sí, yo. Te dije a ti que querías emocionar. ¿Listo? Listos. Sale. Pues hola. Hola. Si quieres, para empezar, nos compartes tu nombre, de dónde estás, un poquito de ti a grandes rasgos. Ajá. Yo soy Chimo Tárrega. Tengo 63 años y, y resido en España, concretamente cerca de Valencia, donde ejerzo como psicólogo, terapeuta gestal y donde tengo un centro de formación. Muy bien. Y la primera pregunta que tenemos es, ¿tú quién eres como persona, como ser humano? Y eso puede abarcar tus pasiones, tus cualidades, tus intereses, valores, historia, lo que tú quieras. Pero tú, ¿quién dirías que eres? Eh, la primera cosa que me ha venido a la mente cuando me haces la pregunta, Heather, es que soy hijo de clase obrera. Vengo de una familia muy humilde y en la época en que yo decido estudiar en la universidad, en la España de entonces, que era la España del franquismo, de la dictadura, los hijos de familias humildes no era normal que estudiaran en la universidad. Se hacían, si eran buenos estudiantes, terminaban en el seminario y haciéndose curas o entrando en el ejército. Y yo me opuse al proyecto que mi padre y un hermano suyo tenían para mí, que era entrar en la armada, entrar en el ejército. Me puse a ellos con 17 años y decidí que yo quería estudiar una carrera universitaria y para ello pues tuve que trabajar todos los años de estudios universitarios, tuve que trabajar muchísimo para poderme pagar la universidad. Y eso es lo primero con lo que he contactado. También venir de una familia humilde, yo creo que me ha hecho apreciar muchas cosas sencillas de la vida y soy una persona que soy feliz con pequeñas cosas, no necesito grandes cosas a mi alrededor. Muchas de las cosas que tengo en casa, desde la cama donde dormimos mi mujer y yo, a la librería del comedor, todo lo he construido yo con mis manos. Y sigo haciéndolo en mis ratos libres, sigo restaurando muebles, sigo reconvirtiendo muebles dándoles otro uso, sigo construyendo cosas y haciendo reformas en la casa. Y, y además de eso, creo que soy una persona activa, optimista. eh, no me dejo, no me dejo abatir fácilmente, eh, cariñosa y tierna con mis seres queridos, pero también con mis pacientes. Es decir, he desarrollado una, una manera de estar en el mundo amorosa. De hecho, en mi época estudiantil, todos los pisos de estudiantes tenían el cartel del Che Guevara en sus habitaciones. Era la época de la salida de la dictadura, de la entrada en la democracia. Y el cartel que yo tenía dos carteles en mi habitación de estudiante, y uno era el de Mahatma Gandhi y otro era el de Sex Paul, el niño de Wilhelm Reich que está mirándose, está desnudito mirándose su pequeño pene. Esos eran los dos carteles que yo tenía y creo que eso habla de quién soy. No me gusta la violencia,
y me gusta que me traten y tratar a la gente con cariño y amor. Ah, la otra pregunta que tenemos, la siguiente más bien, es ¿qué otra persona, otro ser humano dirías que ha tenido el mayor impacto en ti, en quién eres tú como persona? Eh, me, me vienen muchas personas, como persona, muchas personas, y todas ellas son mujeres. Es decir, eh, el ser humano que soy feminista como hombre, me han influido las mujeres que me he cruzado y que me he encontrado en mi vida. Todas ellas me han ayudado a tener una visión del mundo, de la sociedad, diferente al que la cultura patriarcal, que en España estaba bastante arraigada, me han transmitido. Entonces, lo femenino me ha ayudado mucho. Desde mi madre, que era criada de las familias ricas del pueblo y que toda su vida fue sirvienta hasta que se casó, de las familias ricas. Por supuesto mi actual mujer con la que llevamos juntos 34 años en estos momentos. Y también me ha influido como persona, no solamente como profesional, mucho en el plano profesional, pero también como persona, el que yo considero que es mi maestro en el mundo de la terapia Gestalt, que es Jean-Marie Robin. Ok. Y tocaste hace un momento ahí el tema de ser también hijo de tiempos de dictadura, pero ¿Mm? preguntamos que si hay algún evento en particular o circunstancia que tú dirías que ha formado tu persona, tu carácter, y si quieres elaborar un poquito sobre el cómo han sido esos impactos o influencias. Uh-huh. Acontecimientos particulares que te refieres. Cada quien tiene su historia y algunas personas tienen momentos así muy marcados del día que me pasó esto y otros es Uh-huh. como la pregunta de teoría de campo, de por haber nacido en tales circunstancias, Uh-huh. no sé, diferentes, es realmente lo que te haga figura. Uh-huh. Mm, no recuerdo en estos momentos ningún acontecimiento muy marcado. Y sin embargo, sí que me viene a la mente algo que transmito en los grupos de formación, y es que vengo de una época donde a los niños todo el mundo les podía pegar, eh, nos castigaban físicamente los maestros, nos castigaban físicamente los curas, nos castigaban los padres cuando llegabas a casa y decías que el maestro te había pegado, te volvían a pegar antes de preguntarte qué es lo que habías hecho, porque daban por supuesto que habías hecho algo mal y te habías merecido ese castigo. Es decir, provengo de una época en donde había una máxima que decía que había que tratar con mano dura a los niños para que no se torcieran, para que crecieran rectos como un árbol recto. Y para ello había que tratarlos con mano dura. Otra máxima era que la letra con sangre entra. Y, y puede que esas cosas que he sufrido en mis carnes me han marcado como persona, y la humillación, y soy muy sensible a la humillación y a la vergüenza, y no me gusta como valor avergonzar, humillar
y tratar mal a las personas, porque yo he sido maltratado en mi infancia de esa manera. Y lo que no sé muy bien por qué, porque venía de una sociedad, de un pueblo en la montaña muy pequeño, de apenas 1000 habitantes, no sé muy bien de dónde saqué la idea de que yo podía ser alguien en un pueblo en el que estabas condenado a trabajar en las empresas del textil, si eras buen estudiante, como mucho a ser oficinista de una empresa del textil, pero donde no había mucho futuro. De hecho, soy, creo que el segundo universitario de clase obrera de mi pueblo y en algún momento algo que me ha acompañado toda mi vida es la firme creencia que mi vida podía ser de otra manera a como me decían que tenía que ser. Y por extensión, la firme creencia que la vida podía ser de otra manera a la que los poderes nos decían que era. Y siempre he pensado, y recuerdo una discusión con mi padre en el tren, viajando en el tren, diciendo es que la vida puede ser de otra forma, a como tú crees que es. Sí. No, no es fácil saber eso y luego tener que hacerlo realidad a veces. Uh -huh. Ok, pues eso es un poco de tu persona y de dónde vienes. Y otra pregunta sería, ¿de ahí cómo llegaste a la Gestalt? El camino a la Gestalt es, es largo. Mi primer contacto con la Gestalt lo tengo en mis estudios universitarios. Porque antes de entrar en la Gestalt, lo primero que quiero señalar es que a los 17, 18 años yo ya tuve claro que quería ser psicólogo. O sea, ser psicólogo en la España del año 1975 era que la gente no sabía qué era esto. Y mi padre me dijo, para elegir unos estudios has elegido unos estudios bien raros. Pero mi pasión por el cine y mi pasión por Mankiewicz y por Hitchcock, donde veía a psiquiatras trabajando con gente que sufría, más la asignatura de filosofía en los estudios de bachiller, me hicieron pensar que yo quería dedicarme a eso. Quería dedicarme a ayudar a las personas que sufrían. Es cierto que tenía otra opción y otra pasión en mi vida, que era el teatro. Y también estuve planteándome, hacía estudios de teatro, pero pudo más la psicología y yo creo que esa idea de poder ayudar a otros a transformar su vida y a pensar que la vida podía ser de otra manera, a como era. Luego en los estudios de psicología me decepcionaron muchísimo, la universidad me decepcionó mucho, la psicología que se enseña aquí en la Universidad de Valencia es mucha estadística, mucho diseño experimental, mucha psicometría, mucho conductismo y apenas nada de otras corrientes. Y en tercero de carrera, muy desanimado con la carrera de psicología, empecé a ver carteles, empezaron a hacer figura, carteles que había por la universidad, de seminario de fin de semana de psicodrama psicoanalítico con el psicodramatista argentino Leonardo Sadné, y allí que me apuntaba yo a ver eso que era. Seminario de bioenergética con un francés, y allí que me apuntaba yo. Y empecé a apuntarme a talleres así sueltos, además de tener la suerte de conocer a un profesor en la universidad que nos enseñó quién era Rogers, que nos enseñó la Gestalt, y ahí es donde en cuarto de carrera leí mi primer libro de terapia Gestalt.
fue el libro de los Polster, de Erwin y Miriam Polster. Y me examiné de ese libro. Hice un trabajo de terapia Gestalt. Pero luego se quedó al margen y seguí haciendo formación en psicoanálisis, en seminarios de Rocha, hasta que en una crisis personal muy, muy importante, con mi segunda terapeuta, tuve que abordar el dolor del divorcio de mi primera mujer y me encontré con esta mujer. Me gustó cómo me acompañó en esos momentos, me gustó cómo me ayudó en esos momentos, y ella era terapeuta gestal, que se había formado en Inglaterra. Y cuando esta mujer organizó un programa de formación, me inscribí en él. Y estamos hablando del año 1986. Me inscribí en la terapia gestal, pero también, como me pasó con los estudios de psicología, la terapia gestal que allí recibí me decepcionó. Me encontraba que era una gestalt que no me daba una teoría, que me ayudara a comprender el sufrimiento del ser humano, que me ayudara a acompañar a mis pacientes semana tras semana, y estuve a punto de abandonar. Estuve a punto de abandonarla y cambiarme a la terapia reichiana. Pero ahí tuve la inmensa suerte de conocer a Jean-Marie Robin, que vino como profesor invitado. Y desempolvé mi francés de instituto, empecé a acosarle y a perseguirle en los descansos de café, de la comida. Yo creo que le importuné muchísimo con mis preguntas, y conocer a Jean-Marie me hizo quedarme en la terapia gestal, porque en Jean-Marie encontré a un ser humano increíble, a un clínico más increíble aún, y a un gran teórico que me enseñaba una teoría que me era muy útil para acompañar a mis pacientes. Por lo que pedí que Jean-Marie se convirtió en mi tercer terapeuta, y le pedí si podía continuar mi formación en Francia con él. Y eso me permitió permanecer en la Gestalt. Si no llegó a conocer a Jean-Marie, probablemente hubiera abandonado la terapia Gestalt. Qué afortunado. Ay, le debemos uno a Jean-Marie. Sí, Creo que le sí. debemos varios, pero qué bueno. ¿Y qué es lo que te llama la atención o te emociona más o te atrae de la Gestalt? Eh, su, su consideración sobre lo que llamamos psicopatología, sobre lo que llamamos psicología. Es decir, esa idea de quitar el foco de atención y no ponerlo en una persona enferma, en una persona con un trastorno que está en su interior. Y como dicen Peirce, Hefferlein y Goodman, la psicología es el estudio de las operaciones de contacto entre un organismo y su entorno. Es el objeto de la psicología, es el estudio de las experiencias, como dice también Strauss, de las experiencias del contacto. Eso es lo que me fascina. Eso, y eso conlleva la idea de contacto, la idea de que el self no es solamente el organismo, sino que es un organismo en interacción, y la idea de que incluso el síntoma o el sufrimiento han sido en algún momento dado el mejor ajuste creador que ha podido realizar la persona, dadas sus circunstancias, me apasiona. Creo que es algo a la vez que se mueve, que no es estático, la idea de temporalidad de la terapia Gestalt, ¿no? Que nos permite hablar de procesos y no de fijar a las personas en una etiqueta. Entiendo que es una teoría viva, que para comprender al ser humano lo sitúa en un contexto social, como,
como ser social y eso me apasiona. Me apasiona que el foco de atención no esté colocado en el individuo, sino en sus interacciones con los entornos significativos. Va. ¿Y cómo dirías que te ha afectado o impactado la Gestalt en tu vida como persona? Y en tu entorno relacional, obvio, por lo que acabas de decir, ¿verdad? Pero, Uh-huh. ¿cómo diría que te ha cambiado? Eh, por una parte, yo creo que la Gestalt era la terapia que yo iba buscando, mm, dada, dado de dónde provengo y las creencias que tenía de que el mundo puede ser un mundo diferente al que nos dicen que es. Una frase que de alguna manera aparece en el libro de Pearls, Hefferlein y Gutmann, que cuando dice que si cambiáramos las instituciones educativas y otras, tendríamos menos neuróticos. Entonces creo que me encontré con ella porque cuadraba mucho con mi manera de ver el mundo y al mismo tiempo encontrarme con la Gestalt me ha hecho ser una persona más tolerante. Me ha permitido revisar mi rigidez, mis, mis creencias, cuestionar mi identidad, lo que opinaba sobre muchas cosas y de hecho en un momento de mi proceso terapéutico con Jean-Marie, en donde ya no tenía más temas que tratar sobre papá, sobre mamá y demás, y sin embargo quería seguir mi terapia. Él me preguntó, ¿y cómo quieres utilizar este espacio? Y yo digo, quiero trabajarme a mí. Eh, y para alguien que se consideraba una persona muy progresista, un hippie español tardío, pero un hippie abierto y tal, reconocerme intransigente, intolerante, rígido, fue todo el primer paso para cambiar. Y yo creo que en gran parte se lo debo a esta visión que tiene la Gestalt del ser humano, de su sufrimiento. Me, me ha permitido revisar no pocas creencias mías y me ha hecho, yo creo que una persona más tierna y más tolerante y respetuosa. Pues otra pregunta que tenemos, y para algunas personas es una categoría relevante, para otros no, Ajá. sería ¿cómo te has vivido como hombre o cómo has vivido tu género? Porque mencionas tu feminismo y eso, pero dentro o desde la Gestalt, ¿hay algún vínculo entre los dos o hay algo que quieras decir al respecto? No es la Gestalt la que me ha cambiado como hombre en cuanto a género. Eh, es decir, cuando yo llego a la Gestalt, ya soy un hombre que se ha preocupado mucho por las cuestiones de género, que ha leído muchos libros de feminismo que me dan a leer las mujeres con las que me encontré en mi vida y, y ya llego a la Gestalt con una idea bastante clara de que la sociedad patriarcal y machista no es la que yo quiero para mí y no quiero ser ese hombre. Es decir, y en una España donde el machismo, sobre todo en determinada época, pero tristemente en la actualidad también, muy triste para mí en la actualidad también. Yo estuve en la manifestación del 8 de marzo pasado y siempre que puedo asisto porque creo que todavía la sociedad no ha cambiado bastante y los hombres, en particular los hombres, tienen mucho que cuestionarse y mucho que revisarse sobre sus actitudes de poder, sus actitudes de control, de posesividad, de menosprecio hacia la mujer. Me parece muy triste
que aún en la época actual, algo por lo que yo llevo luchando y muchas mujeres durante tantísimo tiempo, desgraciadamente en las pequeñas comunidades, en la gente de la calle, sigan habiendo esos comportamientos machistas y de hombres que creen que tienen que ser fuertes, autosuficientes. La autosuficiencia del hombre me produce cierto rechazo Entonces del dices poder que de los estos hombres. son perspectivas y son ideas y vamos, hábitos o formas que ya venías adquiriendo en la vida. ¿Cómo te los recibe la Gestalt? ¿Cómo es ser ese hombre en el mundo o los mundos de la Gestalt, de la consulta, de la formación para ti? Eh, de, quizá la respuesta está en el feedback que me han dado estudiantes en los diferentes países en los que enseño y un feedback que me dan muy a menudo y yo creo que tiene que ver con esto, igual me equivoco, es que resaltan mi humanidad, tanto cuando hago un trabajo terapéutico demostrativo, mi humanidad, mi sensibilidad, mi ternura eh, y mi sencillez, que quizás esté ahí lo que los mundos de la Gestalt o mis pacientes me pueden devolver, es decir, que se sienten tratados por mí con cariño, con afecto, con respeto y que luego cuando explico las cosas las explico con humildad y con sencillez. Y me transmiten eso, que soy una persona que transmite conceptos difíciles de manera sencilla. Mm. Sí, sí, va. Otra pregunta que también es un concepto que es muy relativa a la experiencia de cada quien, pero Ujú. ¿tú te sientes parte de una comunidad gestáltica? ¿Esa frase tiene sentido para ti? Mm. Ay, eh, Sin entrar en política, institucionalismo, todo lo demás. sí, esa es la parte difícil. Es decir, Sí, si, si pienso en política y en cómo están institucionalizadas determinadas asociaciones y cómo la llevan las personas, me lleva, me lleva a lo mismo, por lo cual me salí de la religión católica, porque en una España católica obviamente tenías que ser católico. Cuando dejo la religión, no he querido estar nunca en ningún partido político porque no me gustan las estructuras que me obligan a decir cómo tengo que pensar, cómo tengo que sentir, cómo tengo que actuar. Entonces, si pienso en la comunidad gestáltica como esa estructura que me dice cómo tengo que hacer las cosas, no me gusta. Eh, al tiempo que también, si le preguntaras a mi mujer, te diría que soy bastante asocial. Eh, que en las distancias cortas puedo ser muy cariñoso, en los encuentros individuales puedo ser muy tierno, muy próximo, pero en las multitudes y en las reuniones soy más bien arisco y no me gustan en exceso las reuniones y los grupos, no me gustan. Mi mujer me dice que ahí va el lobo solitario, va por su cuenta. Entonces, digamos que pertenecer a la comunidad y mi espíritu solitario, yo donde soy feliz es en un monasterio perdido en la montaña o como le decía a mi mujer en una época cuando estábamos criando a nuestras hijas,
que no podía más ya de tanta carga. Y digo, necesito irme a un faro, a aislarme del mundo. Eres En un faro, un guardián del faro. yo en un faro soy feliz, yo en un Ujú. faro soy feliz. Entonces, no me siento mucho perteneciendo a una comunidad gestáltica. Mm, quizá, pero me cuesta incluso decirlo, a la comunidad que para mí representa el Instituto Francés de Terapia Gestalt, a mis colegas franceses y belgas con quienes he crecido y aprendido como terapeuta Gestalt. Bueno, te diría sí, sí, en un pequeño grupo reducido, no en la gran comunidad Ujú. Gestalt, sino un pequeño grupo con quien comparto una visión de qué es la Gestalt, una manera de hacerla, una manera de reflexionarla, de teorizarla. Ahí sí que me siento partícipe. Pero Ujú. incluso en ese caso me pica todo cuando pienso en formar parte de algo. Va, ok. Pues aquí hemos llegado como a un momento casi cuentacuentos. Por si acaso se te brinca alguna figura, si te pregunto que cuáles han sido o cuál sería uno de tus momentos cumbres en la Gestalt, un recuerdo particularmente significativo para ti. Puede ser en formación, como formador, como clínico, terapeuta o paciente. Ujú, ujú, ujú. Sí, se me ocurren 4 momentos, uno desagradable y 3 agradables. Empezando por el desagradable, eh, en mi formación, yo me inscribo muy convencido, porque mi terapeuta es terapeuta Gestalt. Quiero hacerle un homenaje, se llama Elvira Pérez Aparicio. Eh, Me gusta su manera de hacer y por eso me apunto a ese programa de formación. Pero luego los formadores que tuve me decepcionaron mucho y entre otras cosas viví con ellos una vergüenza, me hicieron sentir una vergüenza y una humillación, eh, que no me gustó. Mm, Es decir, a la ausencia de teoría que te he comentado antes, que no encontraba la teoría en su manera de enseñar la Gestalt, su manera que lo viví así, yo lo viví así, su manera brutal de confrontar a la gente, de responsabilizar a la gente, yo me sentí humillado en muchas ocasiones, avergonzado y, y no quería eso, no quería eso. Entonces esa es un encuentro negativo con la terapia Gestalt. Como elementos tiernos y positivos, mi terapeuta, Elvira, y cómo ella me acompañó en mi sufrimiento, tratándome con sumo respeto, eh, y, y- y ayudándome a ver cuestiones de mí que yo no veía, dando valor a cuestiones de mí a las que yo no les daba valor, porque tenía una autoimagen bastante pobre, un, eh, pues ello fue un momento clave. Luego otro momento clave, como te decía antes, fue conocer a Jean-Marie. Mm, eh, y también cómo, en los trabajos que yo le veía hacer, pero los trabajos que hizo conmigo, luego, como te he dicho, lo tuve como terapeuta, fue mi tercer proceso terapéutico, todo ello me marcó y me hizo creer que estaba en el buen camino y que la Gestalt era una herramienta muy humana y que tal como la habían hecho Elvira y la hacía Jean-Marie era algo que me gustaba y yo también quería ser, cuando fuese mayor, quería ser como ellos. Mm. Y el otro momento importante
que me enseñó mucho sobre la sencillez fue ver trabajar a Miriam Polster. Yo invité en el año 92 a Erwin y a Miriam a Valencia para impartir un seminario de perfeccionamiento y vi trabajar a Miriam Polster y me quedé fascinado como una mujer con su edad, con su experiencia, era tan sencilla y tan humilde. Y presencié una sesión de trabajo en la que se me saltaron las lágrimas, lloré, al igual que lloraba ella y lloraba su paciente, y una intervención por su parte cuando su paciente dijo: me estoy muriendo de sida, y ella simplemente acercando su cuerpo hacia el de él, acortando la distancia, le dijo un sencillo: lo siento mucho, con lágrimas en los ojos. Me impactó. Es una escena que no olvidaré nunca y que y yo sé que mentalmente dije: cuando sea mayor quiero ser como ella. Sí. ¿Y qué dirías que ha sido uno de tus mayores retos? Me puedo imaginar y también tengo la curiosidad de qué hiciste a raíz de esa vergüenza y esas humillaciones que efectivamente son parte de muchas formaciones, pero si lo pudiste transformar o tener, sé que marcas una diferencia en tu pedagogía, pero si eso es o si hay alguna otra cosa que identificas como un reto al que te has enfrentado en la Gestalt. Eh, bueno, lo considero un reto y al mismo tiempo no, considero que no es del todo mérito mío, porque si no hubiese encontrado a Jean-Marie, probablemente hubiera abandonado la terapia Gestalt. Entonces, no me corresponde el mérito. Creo que el reto, si podemos hablar de retos, es el poder haber superado esa manera de enseñar y de practicar la terapia Gestalt y marcarme una máxima, es decir, yo no quiero eso para mis alumnos, yo no quiero eso para mis pacientes, esa manera de hacer no la quiero. Y entonces sí que me transforman en el formador que yo quiero ser, en el ser humano que yo quiero ser, en el terapeuta que yo quiero ser. Y quiero ser un terapeuta diferente a estos terapeutas, un formador diferente a estos formadores. Pero para ello me inspiro en la manera de Jean-Marie, es decir, mucho mérito tampoco tengo, porque tengo a alguien en el que me veo reflejado y que digo, es un buen guía a quien eh, todo y manteniendo mi particularidad. Yo obviamente no soy como Jean-Marie, cada uno tenemos nuestras propias características. Entre otras cosas, carezco de la enorme inteligencia de Jean-Marie. Eh, pero, pero sí que me sirvió Jean-Marie como modelo a seguir, como modelo al que, siendo yo, copiarle algunas cosas, parecerme en una manera de hacer. Ah, pues, sí, yo creo que sí es un mérito el poder asimilar, ¿no? O sea, no copiar, no replicar, pero el mérito de reconocer y asimilar. Sí, ahí está. Y vaya que sí es un reto también, porque es una cosa ver cómo lo hacen y otra cosa es intentarlo, ¿no? Sí, sí, obviamente, Pero sí, obviamente. sí, ver videos es muy fácil, pero hágalo usted mismo y verás, ¿no? Sí, sí. Bueno, y la última pregunta que hacemos, salvo que quieras agregar otra cosa por ahí, es ¿para dónde va esto? O sea, nadie podemos futurizar con precisión, pero ¿qué es lo que a ti te gustaría hacer o qué te gustaría ver que la Gestalt hiciera en un futuro? Mm,
Yo, por lo que comento con algunos colegas, como Jean-Marie, cuando hablamos, eh, con David Picot, al que conoces, creo que ya se está produciendo, creo que cada vez hay más interés por lo que en los países del este llaman la Gestalt francesa. Creo que hay cada vez más interés por la teoría del self, que es, cuando yo hablo de Gestalt, para mí es esa la Gestalt, la teoría del self, la teoría de campo. Eh, pues creo que ya se está haciendo mucho y hay encuentro en todo el mundo, por lo que ya te digo, por lo que discuto con otros colegas, un gran interés por esa teoría que durante tantísimos años estuvo circunscrita a Nueva York y a un pequeño grupúsculo de terapeutas que enseñaban en Nueva York, Laura Pels, Isadora Fromm, y que en América Latina no era conocida, en Europa no era conocida, y entonces creo que esa Gestalt, que es la que a mí me convence por su gran humanidad y porque supone un cambio revolucionario en la manera de concebir al ser humano y la psicopatología, eh, pues encuentro ahora que hay cantidad de libros publicados en el mundo intentando hacer una labor de reflexión y teorización de la psicopatología desde un punto de vista estrictamente gestáltico y no cogiendo principios del psicoanálisis y no cogiendo a Melanie Klein hoy, a Lowe en otro día, sino pensando que tenemos una teoría propia de la que servirnos y que durante tantísimos años no hemos sabido servirnos de esta teoría para estudiar, investigar y escribir a propósito del sufrimiento de los seres humanos y a propósito de la psicopatología desde una perspectiva estrictamente gestáltica. Entonces, desde el maravilloso libro editado por Gianni Franceschetti y otros autores, Michele Agaselli, sobre psicopatología, hasta los programas de psicopatología desde un punto de vista gestáltico que sé que se han desarrollado en Italia, con Margherita y Gianni como promotores, Jean-Marie, el idéntico programa en Francia en el que yo participo como enseñante. Creo que hay todo un movimiento y una literatura muy interesante en la terapia Gestalt, por no olvidarme los aportes de Dan Bloom, el trabajo de Ruela Frank, que me parece completamente innovador e interesante, Malcolm Parlett en Gran Bretaña. Es decir, creo que, creo que por suerte eh, esa Gestalt, que es la que para mí tiene sentido, se está expandiendo y hay muy buena literatura de, de terapia Gestalt en estos momentos. Así es. Pues muchas, muchas gracias. Ahora nada más nos hace falta ponernos a leerlo, ¿verdad? A leerlo y a seguirlo escribiendo, que, Sí, sí, que, sí. que es un tema. Y me dio gusto conocer también tu escrito y tus escritos, porque eso Ajá. es, no somos tantos, o no son, no sé si soy o no, de los hispanos que escribimos. Entonces, Sí. Ujú, espero seguirte encontrando y seguirte leyendo y ujú. seguir en esto. Bueno, No sé si hay algo más bueno. que quieras tú agregar en este momento. em, no, excepto que me encantaría que leyeras mi libro, que publicó Jean-Marie en enero, que lleva por título De las lágrimas del paciente a las lágrimas del terapeuta. Ah, Y, y es un compendio de conferencias, artículos, de congresos internacionales, nacionales y tal.
y en donde, bueno, creo que el hilo conductor te lo he transmitido hoy, en donde la ternura y la vulnerabilidad están presentes en toda la obra, incluso en aquellos ensayos más clínicos o más dedicados a la psicopatología, aparece ese valor. Y, y Lo nada, buscaré. pero no, desgraciadamente en estos momentos no está editado aún en castellano, estoy a la búsqueda de editor Ah, ok. en español, está publicado en francés Bueno, y en lo estos buscaré. momentos esta mañana he enviado un email a un editor español para ver si les interesa y están interesados en recibir el manuscrito y tal. Nada, simplemente mi deseo de un poco eh, poco, un poco de orgullo por haberlo conseguido escribir, me costó mucho, sufro mucho escribiendo, eh, y un poco el orgullo de decir, mira, me gustaría que hubiese estado en español para habértelo regalado y habértelo enviado y que lo leyeras. Va, pues muchas gracias. Perdón, pasa la ambulancia aquí muy cerca. Pero lo buscaré y pues en eso estamos, de conseguir maneras también de seguir difundiendo, traduciendo, mezclando. La Torre de Babel no tiene por qué ser un obstáculo. Y No, pues no. te agradezco mucho, mucho tu tiempo y este pequeño encuentro. Si está bien para ti, aquí le pongo pausa. ¿Sí? Sí, para mí está perfecto y te agradezco, Heather, esta oportunidad que me das para, para mostrarme, porque otra cosa que me caracteriza es que soy una persona vergonzosa y tímida y se me da bastante mal mostrarme en público. Ay, pues muchas gracias. Ha sido sin el afán de exponer o de lastimar. Entonces, muchas gracias. Gracias a ti, Heather.